Super Crack Estrella presenta la conexión entre From y The Ring, la conexión de los árboles de silicio en el pasado con la serie From. En el pasado la vida en la Tierra estaba basada en el silicio y no en el carbono. Existían árboles gigantes de silicio semiconductores de una energía tan grande, que eran como 20 CERN de suizas juntos, capaces de abrir portales dimensionales que comunicaban el mundo material con el mundo inmaterial. Satanás y los ángeles caídos fueron creados de este silicio. Para estos seres no existe el espacio-tiempo, y pueden moverse por el pasado y el futuro como en una máquina del tiempo. Conociendo ellos del futuro, idearon de un plan para atrapar a los seres humanos en la matriz de la materia. Para ello estos ángeles caídos tuvieron la misión de cortar los árboles gigantes de silicio y encerrar al mundo en la materia, creando un nuevo mundo basado en el carbono. La primera escena de la serie From es cuando se cruzan con un árbol cruzado en la carretera, la primera manifestación de cuando quedan atrapados en el pueblo, la primera manifestación de los árboles cortados de silicio que cortaron estos ángeles caídos, para atraparnos en la materia, un mundo creado por Satanás para apoderarse de nuestro mundo, como ya nos enseñaron los cátaros. ¿Puede existir la vida basada en el silicio? Decían en la película de ciencia ficción Star Trek que somos unidades de carbono. ¿Pero es posible que haya otro elemento químico capaz de sustituirlo? ¿Que sea el armazón de las moléculas de la vida? Algunas curiosidades de la serie From. En la serie los árboles sirven para teletransportarse, algo que ya ocurría en el pasado con ese mundo de silicio, donde los árboles gigantes que ahora son montañas eran como aceleradores de partículas. Que abrían puertas entre el mundo material y el mundo inmaterial en la época de los hiperbóreos. Donde los dos mundos, el material y el inmaterial, convivían juntos. Hasta que los ángeles caídos cambiaron esto, encerrando al mundo en la materia. De esta manera tomaron el control de la Tierra, cortando los árboles gigantes de silicio que pasaron a ser montañas y montes. En el mundo de From se hacen las mismas preguntas que nos hacemos en el mundo real, o sea en el nuestro. ¿Somos los humanos una especie de granja humana donde experimentan con nosotros? ¿Estamos muertos y no lo sabemos? Porque ocurren cosas casuales en la vida imposibles de explicar, como si una gran inteligencia artificial controlara nuestros destinos. La importancia de los sueños como visiones proféticas de nuestra realidad. Todas esas preguntas son iguales a nuestro mundo real. También aparecen demonios con uniformes de los años 50. Y el faro, que significa ese faro de la serie From, personalmente me recuerda mucho al obelisco vaticano. Tal día como hoy, un 10 de septiembre de 1586, el Papa Sixto V colocaba en el centro de la Plaza Vaticana de San Pedro un obelisco de origen egipcio de unos 25 metros y medio de altura. Un monumento cuya historia comenzó siglos antes. El obelisco sobrevivió a la caída del Imperio Romano y se mantuvo en el mismo lugar hasta el año 1586. Es en esta época cuando el arquitecto napolitano Domenico Fontana, bajo las órdenes del Papa Sixto V, reubicó el obelisco hasta su lugar actual, en el centro de la Plaza de San Pedro. El traslado del monumento de más de 300 toneladas no fue nada fácil. Duró un año y se necesitó el trabajo de 900 hombres, 75 caballos, innumerables poleas y centenares de metros de cuerda. El obelisco del Vaticano, en el centro de la Plaza San Pedro, contiene una serie de elementos que conectan con mitos y creencias paganas y cristianas, que quizás nunca te imaginaste. Por ejemplo, las cenizas de un emperador, una reliquia de la verdadera cruz de Cristo, epígrafes con exorcismos antiguos. Pero, quizás nunca te lo hayan dicho, la gigantesca mole también cumple la función de un reloj de sol. Fue traído a Roma por Calígula, como decoración del circo que estaba construyendo en la colina vaticana. El circo recibió el nombre de Circo de Galio, nombre verdadero de Calígula y Nerón, ya que fue este último en terminar la obra. Nerón, este emperador, se le vincula con Belial, con la bestia terrestre del Apocalipsis. La creencia generalizada, aquella que considera a Nerón como el precursor del que vendría después de él, el anticristo, de la misma manera que la Iglesia sostiene que Juan Bautista fue el precursor de Jesucristo, válgame el símil. El obelisco, que parece representar al faro de la serie From, su granito procede de la cantera de Asuán y se erigió por primera vez en Heliópolis, ciudad del sol, sede del culto al dios solar Ra y antigua capital del Bajo Egipto. En 1817 se colocaron unos círculos de mármol formando una rosa de los vientos y una meridiana.
Según la posición que ocupa la sombra del obelisco sobre esos círculos, se muestra la hora e incluso se indican los solsticios de invierno y de verano. Así que este monumento inicialmente dedicado al dios Ra 1 y continúa relacionado con el sol. Hay una película de terror donde podemos ver un faro parecido al de la serie From, me refiero a la película The Ring. Algo que asemeja a la película The Ring, con la serie From aparte del faro son los dibujos de Victor. En primer lugar, olvidé lo bien filmada y editada que está esta película. Todo es tan deliberado y crea una sensación de tensión e intriga. Hermosa pero deprimente. Pero algo que me llamó la atención esta vez, que no había pensado antes, fue por qué la cinta existe en primer lugar. Es un salto lógico oír de la chica psíquica es asesinada por sus padres a la cinta de video embrujada te mata si la ves. Pero esta vez capté un detalle, durante la vigilancia por video de Samara, donde el doctor le pregunta cómo hizo los dibujos en papel de rayos X es bastante rápido, y en ese momento el enfoque de Rachel, y por lo tanto, del público, está más en descubrir quién es Samara, por lo que la radiografía parece casi trivial. Ella dice que simplemente imagina los dibujos y aparecen, y no se profundiza en ello. En una película llena de cosas extrañas, parece otra cosa extraña, pero luego me di cuenta de que es la clave de por qué están sucediendo los eventos en primer lugar. Se me ocurrió después de la película que esta escena y habilidad explican por qué existe la cinta. Las cabañas se habrían construido después del asesinato, y en algún momento su espíritu habría usado esta habilidad de grabar imágenes para documentar su asesinato en un medio cercano, que resultó ser una cinta en blanco en el estante de Lynn. Investigando, hay toda una pseudociencia del mundo real llamada Nensa en la que se basa esta idea, la capacidad de proyectar imágenes psíquicamente en medios físicos. Tal vez esta conexión fue obvia para algunos que vieron la película, e imagino que se menciona en otros medios de Ring. Pero personalmente, nunca lo había captado en visionados anteriores de esta película en particular. Siempre pareció una película sobre un asesinato y una cinta de video embrujada. Además de eso, la idea japonesa de Onryo, espíritus vengativos que permanecen después de una muerte traumática, como Kayako de The Grudge, y el porqué detrás de Samara comienza a ser mucho más claro. Creo que es una de las fortalezas de la película que resuelve el misterio del asesinato y sí da pistas adicionales, pero no explica directamente las respuestas adicionales para el público. Una película más débil tendría un personaje experto que explicara sus poderes con diálogo, o habría mostrado la cinta de video siendo creada por su fantasma o algo así. Pero esta película se mantiene muy bien y definitivamente vale la pena verla si no la has visto en un tiempo. En The Ring, 2002, cuando Rachel finalmente ve el faro, su reflejo es visible en sus pupilas. Este pequeño huevo de Pascua es una referencia oscura a cómo funcionan los reflejos en la serie From. Entonces, ¿qué creen ustedes que les espera en el faro? Son estos demonios de la serie From. Los hermanos demonios de Samara de la película The Ring, y estos demonios que salen del faro saldrían del Vaticano, representa el obelisco del Vaticano, el faro de la serie From, y de la película The Ring. Hay una conexión entre la película The Ring y la serie From. ¿Podría ser algo así como una estación de control? ¿El tipo que habló con Jim a través del dispositivo de radio transmitió desde allí? ¿Cuáles son tus pensamientos? No estoy realmente seguro. Parece que la mayoría de las cosas que Boyd encontró en su viaje estaban en el sueño de Tabitha. En su sueño subió las escaleras del faro, vio dátiles, botellas, como las que colgaban de los árboles que vieron Boyd y Sarah, escuchó una bocina, como la que escucharon Boyd y Sarah. El sueño de Tabitha terminó con Jim al revés. Pienso en un faro como una fuente de orientación y refugio. Quizás, dado que Jim estaba boca abajo en el sueño de Tabitha, ¿será cierto lo contrario? El árbol botella. Sabemos que está lejos del pueblo y que es un árbol lejanía, pero no uno cualquiera sino el que te lleva al faro, o como diría Tabitha, a rescatar a los niños de la torre. Bien sabemos, gracias a Boyd, que dentro de las botellas hay números. Concretamente, el número que sacó es el 1864. Estos números son muy parecidos a otras series de viajes en el tiempo como la serie Dark, o Cadáveres. Con todos estos elementos podemos comprobar que hay edificios de distintas épocas y una sola problemática: los monstruos. ¿Siempre estuvieron allí? ¿Cómo se puede construir algo teniendo todo esto alrededor? Es imposible. En el pueblo además, hay edificios que no tienen sentido práctico, como por ejemplo la gasolinera o la estación de correos. La gasolinera termina convertida en un bar por los actuales habitantes del pueblo y la estación de correos se convierte en la comisaría. Pero su función primigenia era otra, una para la cual no tienen sentido. Si de este pueblo no te puedes ir y no puedes llegar,
No hay ni cartas que entregar ni gasolina que poner. ¿Un lugar maldito? Quizás se trate de un lugar maldito. Pero, ¿qué clase de lugar? En mi opinión, hay varias posibilidades. Era un pueblo normal, y un día ocurrió algo. Se volvió inaccesible, llegaron los monstruos, y todo se volvió increíblemente siniestro. Oh, y esa teoría es bastante descabellada, pero no deja de ser una posibilidad. Es que, al igual que las personas acaban llegando en este lugar, los edificios podrían hacerlo también. Que el terreno mismo sea el que esté maldito. Si tenemos en cuenta la propia historia de Estados Unidos y las pinturas de la cueva, podría tratarse de un terreno maldito relacionado con los nativos. Es decir, que los edificios que componen el pueblo sean de un pueblo cualquiera que un día desapareció y llegaron a ese lugar. Que el faro también, mucho tiempo antes, claro, así como la mansión que igual que llega un autobús, pueda aparecer un bloque de pisos. ¿Es muy marciano? Quizá. Esto a nivel guión eliminaría la problemática / incoherencia de la construcción de las propias estructuras con los monstruos mientras dando vueltas, y es un golpe de efecto muy bueno. Veremos qué pasa. Escrito en las paredes. Pero es que muchas cosas de las que hemos hablado aquí ya nos las venían avisando desde el final de la primera temporada. Cuando Víctor encuentra a Tabitha en las cuevas y le muestra los dibujos de las paredes, si nos fijamos bien, podemos ver cosas que nos esperaban en esta temporada 2. Aquí ya nos enseñaban el faro y el símbolo que claramente, y visto en el dibujo, parece exactamente lo que es, un agujero, rodeado de las 7 piedras donde luego estarían los niños. También encontramos a los cuervos y a los monstruos, en color rojo, para diferenciarlo de las personas que están pintadas de blanco. Los monstruos rodean un terreno. Quizá donde luego se ubicaría el pueblo. Y justo encima hay lo que podría ser una casa, pintada en blanco. La mansión quizás. Pero lo que a mí personalmente me llama más la atención de todos estos dibujos es el ser gigantesco y rojo que se encuentra en el centro de todo. Si seguimos la teoría del color y los monstruos están representados en rojo, este ser encarnaría al mal supremo. He visto el lago de las lágrimas hacia el final del episodio 2 de la primera temporada, cuando Ethan despierta después del accidente dice unas intrigantes palabras. He visto el lago de las lágrimas. Era un dibujo en la pared. Había muchos dibujos en la pared, como cuando dibujaba con pinturas y los ponías en el frigo. Y estábamos todos en los dibujos, tú, y mamá y yo y Julie. Pero alguien gritó, ¿por qué la araña bajó del techo? La escena se contrapone a la voz en off de Ethan mientras entramos en la habitación de Víctor y le vemos dibujar el accidente que les trae al pueblo. ¿Será que Víctor también ve cosas? Mientras, en las paredes, vemos decenas de dibujos, para mí solo hay 2 que llaman la atención. En ambas imágenes vemos 2 seres gigantescos. En la primera foto, un ser blanquecino y enorme sobre lo que parece un mapa del pueblo, y en la segunda otro ser extraño arrastrándose por el cementerio. Una vez más me viene a la cabeza aquel ser colosal pintado en rojo que hay en las cuevas. ¿Son todos el mismo? Pero, lo más importante, ¿por qué bajo la araña del techo? Esta frase, me da a mí que cobrará sentido en la próxima temporada. Ojo al dibujo de la bola de nieve. No creo que sea realmente un niño así de claro, lo deja Sara en el episodio 10 de la segunda temporada. El niño de blanco es uno de los misterios más importantes de From. Parece que ayuda a la gente que puede verle, pero realmente es así. ¿Ha ayudado a Tabitha verdaderamente o por el contrario le ha metido en otro problema? Y la pregunta más importante, si no es un niño, ¿qué es? Entonces, ¿es posible que exista un planeta en algún otro sistema solar que sustituya al silicio por el carbono? Aún no se ha encontrado evidencia alguna, aunque en la ciencia ficción sí que ha demostrado ser una fuente fértil para la vida. Con los pies en el suelo, si existieran formas de vida basadas en el silicio, ¿qué aspecto tendrían? ¿Seríamos capaces de reconocerlas? Sería probablemente una forma de vida muy primitiva, algo más parecido a una roca que a un alienígena con boca y extremidades, y los signos de su existencia serían muy ambiguos. Los astronautas del futuro pasarían por alto las pistas de una roca monstruo o pisarían los excrementos de arena de alguna criatura silícea. Tal vez la verdad pueda ser más extraña que la ciencia ficción. Existen otras propuestas para sistemas de vida basados en algo diferente al carbono, pero químicamente cojean bastante. Esto no significa, por supuesto, la exclusión de una vida basada en carbono ahí fuera. Tal vez, si existen otras formas de vida en algún planeta remoto, estas tengan un origen común a las terrestres y hayan evolucionado de forma paralela.
El interrogante del título es solo el primero de otros muchos. ¿Cómo se originaron las primeras células? ¿Por qué la vida macroscópica llega tan tarde en la historia de la Tierra? ¿Es realmente necesaria una atmósfera oxigenada o solo en el caso especial de la Tierra? ¿Cómo de un caos sin dirección alguna se llegó a los sistemas de vida ultraorganizados bajo el control estricto de unas moléculas complejas sintetizadas siguiendo las directrices de una plantilla? Todos estos misterios están a la espera de aclararse y hasta que no se consiga una comprensión completa de la única vida con la que estamos familiarizados seguirá siendo difícil de alcanzar. Incluso cuando descubramos vida en otros mundos, ya sea como la vida que conocemos o totalmente exótica en sustancia, la astrobiología dejará de ser una ciencia especulativa y se convertirá en un estudio observacional. Sin duda, será uno de los descubrimientos más emocionantes de todos los tiempos. Si hay un rey que gobierna sobre toda la vida en la Tierra es el carbono. Todos los organismos del planeta construyen todas y cada una de las partes de sus células con moléculas cuyo armazón es este átomo. Somos, como decían los alienígenas en la primera película de la serie Star Trek, unidades de carbono. Ahora bien, ¿se puede construir vida sin él? Como dice el astroquímico de la NASA Max Bernstein, no hay en toda la tabla periódica un elemento con una química más parecida a la suya que el silicio. Está en el lugar correcto en la tabla periódica, justo debajo del carbono. Puede formar 4 enlaces, como el carbono y moléculas tan parecidas, que es posible que se pueda construir toda una química paralela. Por desgracia, no todo el monte es orégano. El silicio también presenta sus inconvenientes. No conocemos que la química entre el hidrógeno y el silicio sea estable como sucede con el carbono. Así, mientras que los hidrocarburos son estables, los análogos de silicio no lo son. Y con el oxígeno pasa algo similar. Mientras que los enlaces carbono-oxígeno se pueden hacer y deshacer, con el silicio son eternos. Esto limita fuertemente la capacidad del silicio para ser base de la vida, pero eso no quita que en la bioquímica pueda desempeñar un papel más importante que el que ahora tiene, que es prácticamente nulo. El misterio del silicio. Sea como fuere, hay un tema sobre el que aún no se tiene una respuesta clara. El papel del silicio en la aparición de la vida en la Tierra y por qué está evitado completamente su uso. Si hay algo que caracteriza a la naturaleza viva es el empleo de prácticamente todo lo que tiene a su alcance. Metales como el hierro, componente fundamental de la sangre, el magnesio en la clorófila o el raro molibdeno en procesos metabólicos. Por eso, lo que llama la atención es que le haya dado la espalda al silicio, un elemento abundante que posee tanto propiedades características de los metales como de los no metales. Contra todo pronóstico este elemento solo aparece en algunos compuestos bioinorgánicos, como las conchas de silicio de las algas diatomeas. Nunca ha encontrado un hueco en la química del carbono. Ahora bien, hay algunos científicos piensan que el silicio ha desempeñado un papel oscuro y poco conocido, y es quien está detrás de uno de los enigmas más peculiares de la química de la vida, la quiralidad de moléculas como los carbohidratos o los aminoácidos. La extraña la quiralidad. La quiralidad es una propiedad geométrica que tienen algunas moléculas y viene a decir que no se pueden superponer con su imagen especular. El ejemplo clásico son nuestras manos. Es imposible superponer la izquierda con su imagen reflejada en un espejo, que es la derecha. En el caso de los compuestos de la vida, encontramos que carbohidratos y aminoácidos presentan esta peculiar propiedad. Y aquí aparece el enigma. Los primeros son de mano derecha, mientras que los segundos son zurdos. ¿Por qué es así si cuando se producen de manera espontánea aparece la misma cantidad de ambas manos? No hay una respuesta válida a este misterio, pero es aquí donde nuestro silicio tenga algo que decir. Una de las hipótesis más llamativas de cómo pudo aparecer la primera molécula autorreproductora la propuso el químico británico Alexander Graham Cairns Smith en 1985. Según él, la famosa sopa primordial donde se cocinó el origen de la vida en nuestro planeta necesitó de un puchero en forma de cristales de arcilla. La idea es que, antes de cualquier primitivo ADNOARN, pudieron haber existido otros sistemas que almacenasen y copiaran la información genética. Para Cairns Smith estos sistemas fueron microcristales de arcilla, cuya unidad de construcción básica son los silicatos. Entre sus propiedades más importantes se encuentra que poseen una gran reactividad. De hecho, los agricultores saben que es bueno que haya arcilla en los campos de cultivo, pues favorece reacciones químicas que benefician a las plantas.
Cairns Smith propuso que las moléculas orgánicas vivían pegadas a las arcillas, que actuaban como catalizadores de sus reacciones, hasta que un día se produjo un relevo genético. En aquellas primitivas moléculas apareció la capacidad de replicarse y evolucionar por su cuenta. Si realmente sucedió así, y eso es algo que está por demostrar, el silicio de las arcillas podría explicar la existencia de esa quiralidad de las moléculas orgánicas. Bastó una ligera desviación en la posición de este átomo en el compuesto para definir la preferencia por un tipo de orientación en aminoácidos y carbohidratos. Evidentemente se trata de una idea altamente especulativa, pero no más que la de aquellos científicos que creen posible una vida de silicio. Lo cierto es que todo apunta a que es, cuando menos, improbable. La prueba la tenemos en nuestro propio planeta. Aunque el silicio es uno de los elementos más abundantes de la corteza terrestre, representa el 28% frente al 0,03% para el carbono, está completamente ausente de la química de la vida. Si fuera posible la vida en silicio, solamente por la abundancia de este elemento habría aparecido aquí. Tampoco se han encontrado pruebas observacionales que sugieran la existencia de una biología basada en el silicio, o tan solo de productos prebióticos de silicio. Nada en meteoritos, cometas, medio interestelar, atmósferas de los planetas gigantes, en todos ellos se han encontrado óxidos de silicio, pero no sustancias como silanos o siliconas, que podrían ser los precursores de una bioquímica de silicio. Los problemas del silicio. El atractivo del silicio como alternativa al carbono se encuentra en que, por su posición en la tabla periódica, gran parte de su química básica es similar. Por ejemplo, el carbono se combina con 4 átomos de hidrógeno para formar metano, CH4, y el silicio produce silano, Si4, los silicatos son análogos de carbonatos, ambos elementos forman largas cadenas, o polímeros, en los que se alternan con el oxígeno. Pero el problema fundamental del silicio es la poderosa afinidad que tiene por el oxígeno. Cuando respiramos, el carbono se oxida creando dióxido de carbono, que es un gas y resulta fácil de eliminar del cuerpo. Sin embargo, con el silicio lo que se produce es dióxido de silicio o sílice, arena, un sólido, a todas luces un compuesto muy complicado de eliminar. Otro de los inconvenientes del silicio es que carece de la necesaria versatilidad química a la hora de formar las moléculas que requiere el metabolismo de un ser vivo. Sí puede construir cadenas largas, pero la capacidad del silicio para unirse a átomos como el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre y metales como el hierro, magnesio y zinc es sensiblemente inferior a la del carbono. Es más, cuando interacciona con otros átomos, el silicio crea moléculas que el químico Norman Pase de la Universidad de Colorado define como monótonas comparadas con las del universo de las macromoléculas orgánicas. La razón se encuentra en el propio átomo de silicio, que es mucho más grande que el carbono, tiene una mayor masa y radio atómico, lo que hace que sea complicado formar dobles enlaces, algo fundamental en gran cantidad de moléculas orgánicas, como cetonas, ésteres, ácidos carboxílicos. Por otro lado, los silanos, que serían los compuestos de silicio e hidrógeno análogos a los alcanos del carbono, son muy reactivos con el agua y cuando forman largas cadenas se descomponen espontáneamente. Todos son inconvenientes. La mayoría de los científicos comparten lo que el astrónomo y apasionado de la vida extraterrestre Carl Sagan llamó chauvinismo del carbono. La vida pide este elemento químico y ningún otro. Claro que a esto algunos le responden diciendo que ese chauvinismo es, en realidad, el humo que ciega nuestros ojos. El carbono es la columna vertebral de la biología. La vida en nuestro planeta se basa en él y eso es seguramente por una cualidad del carbono. Cada uno de sus átomos puede formar enlaces con hasta 4 otros átomos simultáneamente. Esto le permite formar largas cadenas de moléculas que sirven de base para la vida, como las proteínas y el ADN. Sin embargo, la ciencia, y también la ficción, ha especulado durante mucho tiempo que la vida extraterrestre podría tener una base química completamente diferente a la basada en el carbono. Y una de las opciones es el silicio. El carbono y el silicio son químicamente muy similares, ya que los átomos de este último elemento también pueden formar enlaces con hasta otros 4 átomos simultáneamente. Por otra parte, el silicio es uno de los elementos más comunes en el universo. Por ejemplo, el silicio representa casi el 30% de la masa de la corteza terrestre, y es aproximadamente 150 veces más abundante que el carbono en la corteza terrestre.
Es uno de los 10 elementos más abundantes en la Vía Láctea. Para evaluar cuán lejos puede llegar el silicio, Frances Arnold, del Instituto de Tecnología de California, Caltech, partió de una premisa: si un ser humano puede configurar la vida para construir vínculos entre silicio y carbono, la naturaleza puede hacerlo también. Si bien es cierto que la vida en la Tierra es capaz de manipular químicamente el silicio, las diatomeas incorporan dióxido de silicio en sus esqueletos, no se conocían casos en los cuales la vida en la Tierra combinara el silicio y el carbono en moléculas. El grupo de Arnold utilizó una serie de microbios para crear moléculas desconocidas en la naturaleza, a través de una estrategia conocida como evolución dirigida, de la que esta experta es pionera. Del mismo modo que los agricultores han modificado los cultivos y el ganado por medio de la cría de generaciones de organismos, resaltando ciertos rasgos, los científicos hacen algo similar con las moléculas. Queríamos ver si podíamos usar lo que la biología ya hace para abarcar áreas de la química que la naturaleza todavía no ha explorado, explica Arnold. Mi laboratorio utiliza la evolución para diseñar nuevas enzimas. Nadie sabe cómo diseñarlas ya que son tremendamente complicadas, pero estamos aprendiendo a usar la evolución para crear otras nuevas, como lo hace la naturaleza. El equipo de Arnold se centró primero en analizar aquellas enzimas que sospechaban podrían manipular químicamente el silicio. A continuación, mutaron su ADN de modo aleatorio y probaron si las enzimas podían hacer algo con silicio. Con aquellas que mejor resultado obtuvieron, se realizaron nuevas mutaciones y así hasta obtener el resultado que perseguían. Los resultados, publicados en Science, demostraron que bastaron 3 mutaciones para convertir una proteína en un catalizador que podría generar enlaces de carbono-silicio más de 15 veces más eficiente que las mejores técnicas sintéticas actualmente disponibles. La enzima mutante podría generar al menos 20 compuestos de organosilicio, los que contienen enlaces covalentes entre átomos de carbono y de silicio, diferentes, 19 de los cuales eran desconocidos. La mayor sorpresa de este trabajo, concluye Arnold, es lo fácil que fue obtener nuevas funciones de la biología, nuevas funciones tal vez nunca seleccionadas en el mundo natural, pero que pueden ser para los seres humanos. El mundo biológico siempre parece estar preparado para innovar. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comparta el video para no ser apagado por las élites.